Hace tiempo, las nubes fueron piedras aquí en la tierra. Madre piedra la luna, padre piedra el sol. Hace mucho tiempo, cuando las nubes no sabían de soberbia, la luna no era fría, ni al sol le habían crecido espinas. Reza un antiguo poema maya. Los mayas creían en Xibalbá, un inframundo de 9 niveles regido por los dioses de la enfermedad y la muerte. Solo los que morían de forma violenta evitaban ir a Xibalbá, razón por la que los sacrificios no eran solamente un honor, sino también un alivio. Para llegar al 9º nivel de Xibalbá, los muertos debían afrontar muchas pruebas y peligros. El cruce de aguas peligrosas y altas montañas, ríos de sangre, el ataque de cuchillos y flechas de obsidiana e incluso la mutilación del propio corazón. Para ayudar al alma a sobrevivir a semejante prueba, los muertos se enterraban con armas, herramientas, tejidos, piedras preciosas, alimentos y hasta perros y sirvientes que actuaran como compañeros y guías. Los mayas tuvieron una presencia muy importante en México desde que establecieron sus primeras aldeas hace más de 3500 años hasta que prosperaron en urbes como Zamá, hoy conocida como Tulum. En la cultura maya se le daba una importancia a la planeación de la ciudad según la cosmología, y es así que la construcción de la ciudad arqueológica de Tulum se basó en el concepto de las 4 esquinas, que hace referencia a los puntos cardinales. La ciudad todavía estaba habitada en los primeros años de la colonia española y se decía que era del tamaño de Sevilla, pero la conquista aceleró un proceso de abandono que ya había comenzado antes de la llegada de los conquistadores. A diferencia de otros países donde la cultura indígena es discriminada, marginada y despreciada, en México hoy día se vive una revalorización de las civilizaciones nativas como los mayas y los aztecas, los olmecas y los toltecas y tantas otras, lo cual lo convierte en un destino perfecto para el proyecto Soy Tribu, a través del cual espero poder compartirles algo del conocimiento ancestral que habita en estas tierras, además de los paisajes increíbles que me encuentre en los miles de kilómetros que recorreré dentro de los Estados Unidos mexicanos. Eso sí, sin perder nunca la honestidad y el espíritu crítico. Señoras y señores, esto es Tulum, tierra de los Tuluminatis. Y tal y como sospechaba, no me ha gustado. No me ha gustado porque la especulación que aquí hay, el vicio y ese tipo de turismo enrarecido, ¿cómo definirlo? Que quiere ser alternativo pero no lo es. En fin, que no me gusta, que no es para mí, que sea para el que sea, pero para mí no es. Y yo me imagino que aquí habría en algún momento una comunidad que sí fuese verdadera, que sí fuese real, que tuviera esencia. Es todo carísimo y la gente está muy flipada. Conocí una persona en... Madre mía, la metralleta. Conocí una persona en Paraguay llamada Sara Benítez que lo definía de una forma maravillosa y era Spirituality Corporation. El ser humano hace negocio de todo y el que ve que el well-being y la espiritualidad puede ser un buen negocio, pues ahí se mete. Y Tulum en gran parte va de eso. Lo positivo es que en cualquier sitio, si estás con alguien que merezca la pena, esa persona te llevará con otras personas que merecen la pena y haréis actividades que merezcan la pena. Así ha sido mi caso. Yo me lo he pasado bien, he disfrutado, pero eso no me impide ver la realidad, que esto es un parque temático. ¿Hay sitios bonitos? Hay sitios bonitos, pero vas a pagar en todos. O sea, está todo explotadísimo, incluidos los cenotes, por supuesto. Una copa de vino, 20 y pico euros, porque no lo sabía, que si no, no lo hubiese pagado. Vine porque hay una amiga que está metida en el mundo de los espectáculos para turistas y sabía que con ella y con su gente iba a estar bien. De hecho, hice un par de buenas amistades. Otra cosa que está bien, que hay un montón de buena música, hay muchos artistas y ese ambiente me gusta, solo que parte de ese ambiente es de artistas flipados, levemente iluminados. A mí me habría gustado venir aquí hace 15 años. Yo creo que en ese tiempo era real, era verdadero. He tenido la oportunidad de hablar con Tuluminatis Old School, gente que lleva viniendo mucho tiempo, y me aseguran que hubo una época en la que había un verdadero sentido de comunidad y había gente con una aproximación a la vida noble. Pero bueno, en definitiva, ha sido mucho más positivo que negativo. Pero si me tuvierais que preguntar, ¿recomiendas Tulum? La respuesta sería no, según mi criterio para viajar. Según el tuyo, a lo mejor sí. Y ahora me voy a Cancún, a la capitanía, a la marina, a ver si consigo un barco para irme a Cuba. ¡Vamos para allá!
Yo mientras encuentre un barco que me lleve a Cuba, todo bien. Que me lleve y que me dejen entrar. Ojalá. Pero está difícil, la verdad. El único barco que llevaba motos se vendió en la pandemia. Por más que he intentado averiguar, no he escuchado de ninguno que lo haga. El problema es que no solo necesitas que te lleven, sino tener cierta garantía de que la moto va a entrar, para no hacer el viaje en vano. Si miráis el mapa, la punta de Quintana Roo en México está bastante cerca del punto más oeste de Cuba. Y la verdad es que es un país que me encantaría poder recorrer en motocicleta. Estuve en Cuba de turista, por tanto considero que no conozco el país y quiero estar en Cuba de viajero para conocerlo de verdad. Ojalá mis intenciones se hagan realidad, por más que los trancones me intenten no dejar avanzar. Un atasco del copón. Otra cosa es que en cualquier momento, como se me salga el alambre con el que tengo puenteado el sensor de la pata de cabra, me quedo tirado. Según me explicaron en Colombia, lo que tengo que hacer es un puente con un trocito de alambre, que va a ser este. Tengo que probar a unir un agujero con otro y así quedaría puenteada la moto, si no me da un calambrazo, claro. Vamos a intentarlo. Primero doblando este pedacito de alambre y ahora metiéndolo. Y juntas el primero con el segundo. De esa forma la moto piensa que la pata de cabra está recogida. Esa no era. Si no es el primero con el segundo, pues pruebas el segundo con el tercero. Ya depende en cada moto. Pero básicamente engañamos a Super Supernova haciéndole creer que la pata de cabra está recogida. Aunque esté así, la moto arrancaría. Hay que tener cuidado, no vayas a arrancar con la pata puesta y tengas un accidente. Un trozo de alambre cada contacto entre sí y listo. Si se quiere, se aprende. La necesidad te hace aprender lo que sea. Y empecé sin saber nada. Y ahora puenteo motos. Mamá. En cuestión de poco tiempo, avancé en línea recta desde la frontera de Belice hasta Cancún, el punto geográfico de México más próximo a Cuba y donde, consecuentemente, más posibilidades tendría de encontrar un barco que me llevara a la isla. Tras una muy aburrida travesía por autopista, porque casi todo el Yucatán y Quintana Roo es plano y recto, estoy entrando en Cancún y aquí, precisamente aquí, debería encontrarme a alguien llamado Nacho. Aquí está. ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué quieres ir? ¿Capitanía primero? Yo creo que deberíamos ir primero a Capitanía a hacer una vuelta de reconocimiento para ver si encontramos barco a Cuba. ¿Qué te parece? ¿Sigues? Vamos, te sigo. Tu ruta es mi ruta. Bueno, este es Nacho, amigo de Charlie. Desde que nos cruzamos en Honduras, yo le estoy pasando contactos a Charlie de Honduras para abajo y él a mí de Honduras para arriba. Eso es lo que vamos a estar haciendo durante un tiempo. Solemos necesitar las mismas cosas, básicamente gente que nos ayude, personas que le den cobijo a nuestras motos, asesoramiento, mecánicos, rutas, lugares, sitios, personas, en fin. Y además es bonito, pues llegar a un lugar y sentir que tienes un amigo, que tienes un apoyo para cualquier cosa que te pase. Nacho es español, lleva unos cuantos años viviendo aquí y en primer lugar me va a ayudar a intentar encontrar la forma de llevar mi moto a Cuba. En segundo lugar, tratos mecánicos a mi moto a través de un amigo suyo. Bueno, pues el puerto de Cancún, desde donde se va, entre otros lugares, a Isla Mujeres, se llama Puerto Juárez. No sé bien cuál es el plan que tiene pensado Nacho, quien a lo mejor piensa que soy yo el que lo tiene pensado. Mi idea es acercarme a donde están los barcos a preguntar capitán por capitán que quién va a Cuba. O sea, es bastante rudimentario mi plan. Si esperabais algo un poquito más elaborado, hoy no es el día. Tampoco tengo esperanza de conseguir mucho. Lo que espero es al menos tener un dato, una fecha. Capitanía regional. ¿Cuál es el plan aquí? El plan es que no hay plan. Preguntar si sale algún barco para Cuba o qué. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta, señor. ¿Usted sabe si hay algún barco que salga para Cuba? ¿Barco para Cuba? Que lleve motos. Pero ahorita que yo sepa, No hay ninguno que esté haciendo ese servicio ahora. No crea, ¿eh? Un particular puede ser que sí. ¿Y cómo me podría enterar yo de qué particular en un momento dado sale? No, ahí sí no sabría decirle. O sea, nosotros hacemos otro tipo de trámites, darle. Si podemos ver quién hace el trámite ese y que le diga, oye, pues hay una persona que quiere y le dejamos la información. Así es. Podemos dejarles avisados de que hay alguien interesado en ir a Cuba y cuando vengan a hacer el trámite, ellos me llamen a mí. Sí puede ser también de esa forma, así es. Eso sí. Le dan el número a la persona y ya la persona si está interesado
se comunica con ustedes nada más. Dicho y hecho, redacté una carta con la esperanza de que alguien me avisara, pero hasta la fecha no ha habido resultados, por lo que si alguno de ustedes tiene barco o conoce a alguien que tenga y esté dispuesto a vivir una aventura llevándonos a Cuba, tanto a mí como a mi moto desde Cancún, Veracruz o algún otro puerto, les ruego que por favor me escriban a través del formulario de mi web o por mi cuenta de Instagram @soytribu. Hola, Eres... Rafa. Rafa. Yo soy Rafa, sí. Me han hablado de ti bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Me han dicho que eres el mecánico de Normal. confianza de Cancún, ¿no? Tengo unas cuantas cositas en la moto. A ver, me llamo Rafael Leal y vamos a cambiar los hidráulicos de la BMW 850. Aquel día le instalaríamos a Super Supernova varias cositas, entre ellas la nueva suspensión delantera de Tractive, la cual me ayudaría especialmente en off-road. Comprimir completamente la barra para poder sacar la medida que va a haber aquí de aire. Esta es la parte más importante de la instalación. De aquí a aquí tiene que estar lleno de aceite. De aquí a aquí tiene que tener una burbuja de 65 milímetros de aire. Dado que cada suspensión es diferente, era normal que en algún momento nos surgieran dudas. ¿Le puedes hablar a tu amigo? Sí. Ricardo, tenemos una duda. Fue Quique Borrás de Road Venture Spain quien me presentó a Ricardo de Novatec Suspensiones, que son los que distribuyen Tractive en España. Y en ese momento lo llamamos por teléfono para que nos ayudara a terminar el proceso con el mayor índice de éxito posible. Suspensiones de Tractive instaladas y pedal de freno trasero enderezado, ahora solo quedaba reparar el sensor de la pata de cabra e instalar las estriberas húngaras de Cross Country Adventure, que según los expertos del mundillo son las mejores que existen en el mercado para la motoaventura. Pues Rafael, Dale, dale, yo te llevo. ¿a dónde vamos? ¿A recorrer qué país? México. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de las motos? Wow. Prepararlas, yo creo. Y gracias a Rafa, Omar y Alexander, bien reparada y preparada quedó la mía. Y ahora, un último ajuste y a comenzar a rodar. ¿Qué haces? Ahora me tengo que rapar entero. La primera vez que me rapé al cero fue a los 18 años y mi madre estuvo una semana sin hablarme porque me decía que pensaba que estaba enfermo y le daba mucha pena pensar que su hijo estaba con cáncer. Lo cierto es que cuando alguien se somete a un proceso de quimioterapia, a partir de la segunda o tercera sesión se le empieza a caer el cabello. Tengo una muy buena amiga de Medellín que está justo en ese proceso por un cáncer de mama. Entonces, a pesar de que yo hago esto por cada cambio de ciclo y pensaba que era por ser hoy el día que comienzo a recorrer en moto Norteamérica, México, he pensado que esta rapada al cero va dedicada a mi amiga Catalina Contreras para apoyarla en su proceso y asegurarte, querida amiga, que todo va a ir de maravilla y que cuando nos veamos de nuevo en Medellín celebraremos con una buena cerveza en un buen garito de rock. Ya verás. Qué cosa tan bizarra, tío. Hola. Contribuye a la esquizofrenia esto, ¿no? Para mis conversaciones de a dos voces, acaba el trabajo, mena. Y nos vamos a por unos chilaquiles con mole. El último grito de los Tuluminatis. Deséame buen viaje por tu país. Buen viaje. Gracias, amiga. Gracias, pelón. Vamos a ver qué tal será México.